El tema de esta lección, hermanos, es Ezequías, el rey piadoso. Nuestra verdad central dice así: Dios vela sobre aquellos que son fieles. O sea, oiga bien, Dios es misericordioso para todos, ¿verdad? Pero Dios vela por aquellos que son fieles a su compromiso con Él. Nuestro versículo clave se encuentra en 2 de Crónicas 32:26 y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Hermanos, ahorita que estamos viendo los reyes, vamos a estar viendo las cualidades del rey Ezequías, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de este rey, Ezequías, pero fue un rey muy, pero muy importante. En la escritura bíblica solo es superado por 2 reyes, nada más para que vean la importancia, por Salomón y por David, y claro, por supuesto, por el rey de reyes, ¿verdad? Pero nada más para que vean la importancia que tuvo este rey. Dios nos va a estar dando muchas enseñanzas por medio de este rey, así que ponga mucha atención para que vea que algunas, yo se las diré, pero seguramente el Espíritu Santo le pondrá muchas más enseñanzas que Dios nos da por medio de este rey. Sí, amén. Una que se me hizo muy importante, y para entrar, como decimos, en calor luego, es tumbar un mito que tenemos muchos de nosotros, erróneamente, o que a veces aplicamos, y es echarle la culpa a los padres de las consecuencias que tenemos a las malas decisiones que a veces hacemos. Esta es una de las primeras lecciones que nos da este rey. Mire, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han escuchado a alguien decir estas palabras, o hemos dicho o escuchado estas palabras: yo no estudié porque mis padres no estudiaron, ¿verdad? O aquel es tomador o fue borracho y fui borracho porque mi padre lo era. Fui peleonero o soy peleonero porque mi madre era peleonera o mi padre era peleonero. Y aunque, mis hermanos, es cierto que depende mucho con quién nos rodeemos, depende de la actitud que tomamos, nosotros decidimos con quién nos rodeamos. O sea, esto es muy cierto. Y nosotros decidimos, cuando ya tenemos una edad de tomar decisiones propias, con quién nos rodeamos y cuáles son las decisiones que tomamos. Y no darle echando la culpa a los demás de nuestras malas decisiones. ¿A qué viene esto con el caso del rey Ezequías, hermanos? Porque el padre de este rey era un rey muy malo, llamado Acaz, pero él no siguió los pasos de su padre. Aquí vemos la primera lección. Cada uno puede, cuando ya él conocía de Dios, nosotros conocemos de Dios, así que ya no podemos estarle echando la culpa a nadie de nuestras malas decisiones. Nosotros somos los que somos responsables de nuestras propias decisiones. ¿Ok? Esta es la primera lección que podemos tomar de este rey, ¿verdad? Muchos de los reyes de Israel, del pueblo de Dios, sabían y conocían de Dios, y optaron por hacer lo malo. No es el caso de este rey Ezequías, ¿verdad? Miren, cuando este rey recibió el trono de parte de su padre, del rey Acaz, todo el trono era un completo desastre. Pero él sabía lo que todo el que conoce a Dios sabe, que si se va a él, se regresa a él, ¿verdad? Se le pide misericordia, él te respalda. Él es fiel con nosotros, ¿verdad? Amén. Y de ser necesario, pelea las batallas por cada uno de nosotros. Amén. Es algo que este rey sabía, miren. Sí. Veamos qué más nos dice la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios de este rey Ezequías, el rey piadoso. Punto número 1, Ezequías restaura la adoración. Inciso A nos dice, guía al pueblo al arrepentimiento. Veamos qué nos dice 2 de Crónicas 29 del 1 al 8. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres,
y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Okay. Aquí sabemos por qué el reino, ¿verdad?, era un completo caos, y era la separación que había del pueblo hacia Dios. Miren, algo a resaltar un poquito. El nombre de la madre de Ezequías era Abías, y nos dice la historia que era una mujer muy piadosa. Padre malo, madre piadosa, y él escoge seguir o hacer lo mejor. ¿Me entienden? O sea, él decide, él conocía de Dios y toma lo mejor. Miren, volvemos a esto, las cosas estaban muy mal, ¿verdad?, cuando él llegó al trono, pero él sabía cuál era la causa de esta maldad. Y era que todo el pueblo se había apartado de Dios. Así que, como nos lo dice la palabra, él no se esperó a que las cosas empeoraran. Nos dice, en el primer mes del primer año, agarró y dijo, vamos a arreglar, a poner las cosas en orden. ¿Qué fue lo primero que hizo? Llamó a los sacerdotes y levitas, dijo, primero vamos a purificarnos, y ahora sí, a limpiar la casa de Dios, a empezar por donde se debe de empezar. Nos dice la palabra, de aquí del 1 hasta el 18, hermanos, que limpiaron todo de una manera, pero muy minuciosa, todo, incluyendo todos los utensilios que se usaban para el holocausto. O sea, la casa de Dios fue limpiada, pero, como se dice, espacio. ¿Por qué? Porque durante el reinado de los reyes antecesores, incluido su padre, todos estos utensilios habían sido desechados, pues no se le daba la honra y gloria a Dios. O sea que había que limpiar. Después de que limpió toda la casa, nada más él, los sacerdotes y los levitas, ofreció sacrificios. Pero lo hizo por todo el pueblo de Israel. No lo hizo por sus pecados, como muchas veces a veces lo hacen. Yo pido perdón por lo mío, no. Él pidió perdón por los pecados de todo el pueblo. Hizo sacrificios de animales, ¿verdad? Algo muy importante. Miren, inciso B nos dice guía en la adoración. Segunda de Crónicas 29, del 25 al 29, dice así. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompetas sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Amén. Miren, aquí vemos en la lectura lo que se hizo después. ¿Qué hizo el rey, los levitas, los sacerdotes y el pueblo después de que se limpió la casa de Dios? Y nos dice que todos trajeron animales para sacrificio en grandes cantidades, ¿verdad? Todo esto, mis hermanos, decía que el holocausto debería ser perpetuo. La alabanza debería estar sonando siempre. Esta era una ordenanza que ya se había hecho en el pasado. Era orden de parte de Dios. Cuando quieran pueden leer Levítico 17, del 1 al 17, y verán que los holocaustos deberían de estar en el altar de Dios en todo momento, ¿verdad? Miren, algo muy, pero muy importante, y aquí viene otra lección que nos da este rey, miren, es que él pudo haber hecho esto, ¿verdad? Haber obligado al pueblo a alabar a Dios, pero él no lo hizo. Muchos reyes vemos que lo hicieron. Él no agarró y no tumbó ni derribó ninguno de los ídolos que el pueblo ya tenía. No hizo eso, sino que hizo lo primero, limpiar la casa de Dios. Se purificó él, limpiaron la casa de Dios, ofreció sacrificio e invitó al pueblo a venir a la celebración. O sea, miren esto, muy importante. O sea, el pueblo realmente reconoció quién merece la honra y la gloria, y ellos comenzaron a traer animales en cantidades para sacrificio a Dios.
Ellos se dieron cuenta de quién merece realmente la honra y la gloria. Aleluya. O sea, Él no los obligó, Él pudo haberlo hecho. Un decreto y lo tienen que hacer, Sí. pero Él no lo hizo. Él agarró y empezó a limpiar de adentro hacia afuera. Gloria. Cuando el pueblo se dio cuenta quién realmente merece la honra y la gloria, ellos mismos comenzaron a desechar toda la idolatría y todo aquello que no tiene que ver nada con Dios. Miren, algo realmente grande. Sí. ¿Esto en qué nos sirve a nosotros, hermanos? Muchas veces nosotros queremos cambiar el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no lo queremos hacer? Sí, claro. Yo quiero cambiar el mundo a las personas, pero ¿por qué no tomamos este ejemplo? ¿Por qué no cambio primero yo por dentro y después, con mi ejemplo, impactar, que los demás sean impactados conmigo y no conmigo? Muchas veces le decimos, quiero que hagas esto, y muchas veces me dicen, ¿por qué no lo haces tú? O sea, creo que muchas veces impacta más empezando de adentro hacia afuera. Quien tiene que cambiar muchas veces es uno, y los demás van a ser impactados con nosotros y no por nosotros, como vemos este ejemplo. Él comenzó de adentro hacia afuera. Él tenía el poder para haber hecho un decreto y van a hacer esto. Yo soy el rey, pero no lo hizo así. Y nos dice la palabra que todo el pueblo voluntariamente acudió a esta celebración. Fueron tantos los animales que hubo para el sacrificio que los sacerdotes, nos dice la palabra, no fueron suficientes para matar a tanto animal para sacrificio. Los levitas, que no era su labor, tuvieron que ayudar en esta labor. Nada más para que vean que fue tanta la aceptación. Y ellos mismos comenzaron a derribar toda aquella idolatría, que no servía de manera voluntaria, ¿verdad? Gloria a Dios. Algo que podemos también notar, hermanos, es